Bien, ahora sí, bienvenidos a todos. Mi nombre es Santiago Lubián, trabajo para la Escuela de Gestión. Les doy las gracias por conectarse esta tarde con nosotros. Vamos a retomar el ciclo de BIM en acción luego de este receso invernal. Esta vez en un nuevo horario. Vamos a ver cómo resulta de las 4 de la tarde. Así que, cuarta fecha entonces del ciclo BIM en acción. Y hoy toca hablar de la cadena de valor. O mejor dicho, de cómo optimizarla, ¿no? Entre comillas. El año pasado, junto al BIM Forum Argentina, realizamos un relevamiento, Panorama BIM Argentina, se los voy a compartir en el chat, en el que, entre otras cosas, aprendimos como sector que una de las principales barreras para implementar BIM está relacionada con la falta de acompañamiento de otros agentes que integran la cadena de valor, ¿no? Esta tarde, con 2 horas menos y acompañándonos desde Colombia, vamos a estar contando con la participación del ingeniero Néstor Jaimes, que es Senior Technical Sales Specialist de Autodesk, y vamos a intentar dilucidar qué tenemos a nuestro alcance para cambiar esta realidad tan marcada y cómo llegar con BIM a proveedores y subcontratistas principalmente. Como ustedes saben también, todas las presentaciones de este ciclo cuentan con una presentación a modo de bonus track que son llevadas adelante, vi un mensaje en el chat, que son llevadas adelante por las empresas que acompañan este ciclo. Hoy, por parte de Barbieri Consultil, vamos a contar con la participación de Virginia De Lucci, responsable de capacitación, y Juan Manuel López Lamonega, profesional en BIM desde hace unos cuantos años, para escuchar acerca de sus nuevas bibliotecas BIM y cómo implementarlas. Dicho esto, no podemos dejar de mencionar que BIM es posible gracias al aporte de todos, sobre todo BIM en acción, es posible gracias a las múltiples empresas que nos acompañan. Entre ellas están, obviamente, Autodesk y Edilicia, la que podríamos decir es la constructora modelo en mejoras de proyectos con tecnologías y metodologías de vanguardia, entre ellas BIM, y que contamos también con el apoyo de un grupo de empresas proveedoras de insumos que han apostado a esta metodología a través del desarrollo de sus bibliotecas. Ellas son Alvar, Amanco Guavín, Barbieri, Consustil, Grupo de MAFB, Ferrum, Nauf, Tecnoperfiles y Basa. Es un listado largo, pero bueno, muy contentos de que estén acompañándonos una vez más. Hechos entonces ya todos los agradecimientos, no nos voy a quitar más tiempo y vamos con la charla de hoy. Néstor, te paso la palabra, te doy nuevamente las gracias por acompañarnos, te escuchamos. Vale, claro que sí, Santiago. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los conectados. Mi nombre es Néstor Jaimes, soy especialista técnico de Autodesk con un background de ingeniería civil. Y pues muy contento de estar acá conversando sobre este componente de cadena de valor, primero que todo, que pues se extiende y ya vamos a revisar seguro algunos conceptos, qué tan larga o qué tan grande es realmente esa cadena de valor y cuando hablamos de BIMizar, qué tan lejos debemos llegar, porque por supuesto, si bien tenemos algunos jugadores clave ya identificados, pues hay un panorama bastante amplio. El objetivo de hoy sería compartir entonces una agenda de 4 puntos. Primero, conversar sobre la cadena de valor de la construcción. Acá tomaremos como referencia el marco que nos plantea Porter para identificación de cadenas de valor y con ese marco vamos a empezar a identificar los diferentes stakeholders que tenemos y en un segundo punto de la agenda pasaremos a discutir cómo BIMizar cada uno de estos jugadores. Básicamente cómo ellos, pensando en BIM como metodología, pensando en BIM como agregar mayor cantidad y calidad de información, pues cómo BIM para ellos funciona de una manera incluso diferente. Pues puede que no necesariamente implique necesariamente manejar Revit o soluciones de creación de contenidos, pero sí que depende definitivamente de esa BIMización de sus actividades, de la relación, de cómo interactúan con esa mayor cantidad y calidad de información que estamos generando con el uso de los modelos BIM. La idea de esto es paso seguido, una vez abordemos esos diferentes eslabones y cómo se están volviendo cada vez más BIM, pasar a la propuesta de valor como un todo, pensando en que la cadena de valor al final se compone de una gran cantidad de clientes internos y que es necesario plantear esa propuesta de valor y definirla en términos de estos clientes internos para poder llegar a lograr un encaje y que realmente con ese encaje podamos empezar a percibir esos beneficios agregados del uso de modelos tridimensionales.
Finalmente, quisiéramos cerrar con algunos ejemplos que muestran cómo otras industrias o incluso otros jugadores, más allá del típico ejercicio tal vez de construir un proyecto de edificaciones o infraestructura, también son unos jugadores importantes, también hacen parte de esta cadena de valor de la construcción y también generan pues, un beneficio importante cuando utilizan estos modelos tridimensionales para el ejercicio de sus actividades. Esta es básicamente la agenda que les propongo y para eso pues debemos arrancar con algún concepto básico en torno a para primero mapear qué es esa cadena de valor, cuáles son los jugadores que vemos cuando hablamos de la cadena de valor y cuáles pues son esos dolores o estos elementos, esas actividades que llevan a cabo. Y acá quisiera poner sobre la mesa este marco de Porter, que sale por primera vez en su libro La ventaja competitiva en 1985 y que establece un marco para definir realmente la cadena de valor. Y acá es importante plantear ese concepto de cadena de valor como un objeto o como un algo que vamos a pasar de mano en mano y que cada mano por la cual pasa este objeto, este producto, va agregando más y más y más valor. Ese es básicamente el concepto base sobre el cual se plantea este esquema. En este esquema encontramos entonces dos grandes grupos. Primero, unas líneas horizontales, que son las actividades de soporte. Esas actividades de soporte son típicamente transversales a las compañías, estamos hablando de la infraestructura de la empresa, probablemente aspectos de la administración, de temas de contabilidad, por ejemplo, que dan soporte a toda la empresa, eso es parte como de su infraestructura corporativa. Tenemos componentes de gestión de recurso humano, que tiene que ver con el reclutamiento, con la evaluación, con la continuidad de los empleados dentro de una empresa, pero pues también que se ve afectada en parte cuando empezamos a incluir, a tener esa visión estratégica de BIM dentro de las compañías. Vamos a hablar también de un tercer elemento que hace parte de esas actividades de soporte que tiene que ver con el desarrollo de tecnología. Ahí es donde se encaja también pues, Autodesk como un proveedor de soluciones tecnológicas, pasando pues finalmente al cuarto elemento de estas actividades de soporte que se refiere a las adquisiciones y a las compras. Esto es el primer componente de esa cadena de valor que es transversal a los diferentes momentos o a las diferentes actividades primarias de la empresa, que acá pues vemos algunos ejemplos acotados para lo que sería una empresa constructora, donde vemos una logística de entrada. Aquí es donde se encajan también esos proveedores de insumos, el componente de almacenamiento de materiales, la recepción de los datos del cliente, que pasa a una segunda etapa, que son un input para el cliente interno de la empresa, que es la parte de operaciones. El componente de operaciones acá, estamos pensando en la ingeniería, pensemos en la presupuestación, en la construcción, el alquiler de maquinaria, el montaje, que es necesario y que es finalmente ese core. La operación, pensémoslo como la actividad que, digamos, representa la principal razón social de la compañía que estemos analizando. En este caso, para hacerlo lo más general posible, pusimos este ejemplo para una empresa de sector construcción. Pensemos en una constructora de edificaciones, por ejemplo, una constructora de obra civil. En el tercer punto tenemos la logística de salida. Acá viene los pagos de proveedores, la información oportuna, la entrega de las unidades de vivienda, si se quiere, o si es un proyecto de infraestructura o obra pública, la entrega del proyecto en sí mismo. Algunos aspectos relacionados también con una maniobrabilidad contractual que se establece en marco de esos elementos legales que vinculan a unas partes y otras. Y pasamos a unos dos elementos no menos importantes, que tiene que ver con el marketing, con las ventas, que es básicamente cómo la empresa, aquí aplica para cualquiera de ustedes, cómo estamos realmente transmitiendo ese valor al cliente. Realmente estamos vendiendo un juego de plano, realmente estamos vendiendo un diseño o realmente estamos vendiendo el valor agregado. Y si lo hacemos, la pregunta siguiente es si lo estamos mapeando y demostrándoselo al cliente de la forma correcta. Y ese también es otro elemento que se impacta definitivamente con BIM. Finalmente, actividades de recompra. Otra de las actividades primarias de la empresa es esta postventa, donde hablamos de la gestión de la recompra, de la satisfacción del cliente, de la gestión de la calidad. Entonces, cada uno de esos elementos de actividades primarias de la empresa que se soportan sobre unas actividades de soporte, valga la redundancia, como las que vemos en estas bandas horizontales, pues representan esa estructura de cadena de valor típica para una empresa, para un negocio que estemos estructurando. Y al final de esto vamos a encontrar un margen, que ese margen va a ser el resultado del valor contra el precio, que son dos elementos diferentes. Una cosa es qué tanto valor le estamos transmitiendo al cliente, que nuestro objetivo es siempre maximizar ese valor, y otro elemento es el componente del precio, que nuestro objetivo también como empresarios es reducirlo tanto como podamos. ¿Por qué? Porque en la medida en que logremos aumentar el valor, el cliente va a estar dispuesto a pagar más, pero
en la misma medida en que usemos tecnología para reducir el precio, pues lo que vamos a mejorar es la rentabilidad de las compañías. Y bajo este marco de definición de cadena de valor, que vamos a empezar a estructurar diferentes elementos y diferentes ejemplos de cómo es posible BIMizar cada uno de estos jugadores que vimos a través del uso de la metodología Building Information Modeling. Así que vamos a hacer entonces ahora un desglose de cada uno de estos elementos. Vamos a ver que es la misma gráfica. Vamos a mapear ahora un poco más de quiénes son estos jugadores que hacen parte de las actividades de soporte, por ejemplo, en el primer elemento que es la infraestructura de la empresa. Pensemos entonces en la gestión contable y financiera, en la gestión estratégica, administrativa, en este C-Level que probablemente también tiene una visión particular de la empresa que quiere materializar a través de acciones concretas de su compañía. ¿Cómo hoy por hoy se están acercando más estos cargos a lo que sucede con los modelos BIM? Acá quiero poner sobre la mesa un elemento clave y es que partimos siempre de un modelo tridimensional. En muchos casos, el uso de BIM directamente con la construcción de este modelo. Sin embargo, no debemos perder de vista los metadatos, la información que está detrás de este modelo, que puede resultar sumamente interesante, por ejemplo, para roles que se encargan de un control contable, de un análisis financiero de los proyectos, o incluso del éxito del proyecto como un todo, que realmente esté andando como se espera. Esto es lo que logramos cuando movemos esta información y cuando empezamos a controlar o a mover estos datos que están típicamente en un modelo tridimensional a otro tipo de aplicaciones que extraen esta información y me permiten, por ejemplo, controlar las desviaciones del costo, que me permite controlar el porcentaje de avance completado de tareas, porque este porcentaje de trabajo completado de tareas va a ser un insumo para que las áreas contables puedan hacer, por ejemplo, sus respectivos pagos de manera eficiente y den soporte a todos los elementos de la cadena de valor. Ahora, lo que vemos acá en el costado derecho son la forma en que estos jugadores, en este caso de esas actividades de soporte, puntualmente de la línea de infraestructura corporativa, se aproximan a estos modelos BIM. Probablemente no vamos a ver a un director financiero abrir un modelo de débit y preguntándose si la especificación fue la correcta o no. Pero es que este director financiero va a recibir una gran cantidad y si puede generar y ver un reporte automático que fue generado basado en esa información técnica que se generó desde las áreas usuarias. Entonces, la forma de comunicarnos, por ejemplo, acá con este nuevo jugador de la dirección financiera, a través de un reporte, a través de una conexión de datos que, por ejemplo, podamos linkear con la ERP que estén usando actualmente y que al final pues representen datos de calidad que mejore el proceso y que genere una eficiencia. Y como ya vimos, esa eficiencia se representa en mayor productividad. Acá vamos a abrir el espacio de la productividad con un concepto clave que es valor agregado por hora hombre de trabajador. Usted como empresario, ¿qué tanto dinero le genera un ingeniero, un arquitecto que está 8 horas sobre la cual partimos la productividad? Cuando empezamos a... Néstor, perdón, te interrumpo un Sí. segundito. Se está cortando tu conexión. Fíjate si podrás quitar algún dispositivo o algo que esté consumiendo ancho de banda, pero nada, en Seguro. principio por momentos te escuchamos cortado. Vale. Bueno, confírmeme si ahí por ahí me escuchan mejor. Sí, yo te escucho mejor. Vale, bien. Bueno, solo por si vuelve a pasar, voy a sacar la cámara un segundo y la No hay enciendo problema. de vuelta, que quizá puede ser intermitente. Volvamos entonces a productividad. Productividad, esta productividad pensada como valor, valor agregado por hora hombre por trabajador, se reduce significativamente ese indicador cuando, por ejemplo, lo que tenemos es un escenario donde dedico el tiempo de los ingenieros y de los arquitectos a procesar un gran volumen de información en Excel. Cuando dedico este tiempo, pues el valor agregado que le genera a la empresa, el que ciertos empleados pues generen una gran cantidad de tablas, pues es significativamente menor que el valor agregado que podrían generar si este tiempo lo dedicaran a hacer mejores diseños, a hacer ingeniería de valor o a hacer optimizaciones.
Entonces, lo que vemos acá es que ese componente de infraestructura de soporte, cuando logro conectar estos datos que tienen los modelos con reportes y con data y analytics, mejora la productividad de todas estas áreas que actualmente se encargan de generar este tipo de datos de forma manual. Lo que vemos acá entonces es que este elemento de infraestructura de soporte de la cadena de valor pues es significativamente optimizable cuando empezamos a conectar estos datos. Y esta es la forma en que vemos que este jugador, este stakeholder, pues se está aproximando al uso de datos para optimizar su productividad. Esa es la forma en que se está BIMizando, ya que estamos usando justo el término. Pensemos ahora en un segundo elemento. Ese segundo elemento tiene que ver con la gestión del recurso humano. Acá estamos pensando en el reclutamiento, en la evaluación, por el uso de la metodología BIM. Hoy por hoy, dado que las empresas, como parte de su visión estratégica, BIM, pues es cada vez más popular que, por ejemplo, primero, tanto desde el lado de la oferta, cada vez más universidades, institutos o empresas de consultoría o incluso focalizadas en la enseñanza, pues tengan todo un portafolio de soluciones que permiten formar nuevos profesionales o bien formar nuevos profesionales cuando hablamos de modificación más de programas académicos de pregrado, pero también formación complementaria para profesionales ya formados en campos de arquitectura y de ingeniería. Esto lo que vemos es que también se ha visto impactado y básicamente hoy por hoy es cada vez más común que requerimientos como saber manejar el BIM, manejar Revit o manejar soluciones que estén enfocadas en la metodología son más populares. Esto lo vemos también como un cambio, una transformación del componente del recurso humano dentro de la cadena de valor, donde básicamente lo que buscan es reducir el tiempo de mercado. Si bien, por ejemplo, podría generar un programa de capacitación desde cero para cualquier persona que entre, eso puede ser más costoso para las empresas. Y esto genera incentivos de las plataformas y lo propio, incentivos para los ingenieros, los arquitectos, que ven el aprender BIM, el formarse en estos temas como una oportunidad también laboral. Lo que vemos acá entonces es que este componente del recurso humano se ha visto modificado con el uso de BIM y que la experiencia y el valor agregado de estos profesionales pues también hacen parte de esos cambios que se están dando en las empresas a nivel de esa selección del recurso humano, rollo de tecnología. Y acá algo bien importante es que si bien una empresa puede sobrevivir sin tecnología, le va a ser muy difícil sobresalir sin tecnología. Y acá es donde es bien importante pensar en esa tecnología como, como esa definición básica de hacer las cosas de una manera un poco más sencilla. Y es lo que hoy por hoy vemos con diferentes implementaciones o diferentes integraciones. Hacemos que ejercicio básico que hacemos, por ejemplo, con Revit o con diferentes soluciones, se hacen parte de esta colección de arquitectura, ingeniería y construcción, pues son solo una serie de datos. Básicamente estamos creando todo ese contenido, pero queremos ir más allá. ¿Y qué implica ir más allá? Hacer las cosas más sencillas o bien integrar también estas fuentes de información con otras plataformas que también son importantes para el negocio como un todo. Y aquí es donde entran estos ejemplos, como los que vemos a través de integraciones vía Forge, que permiten que se crea inicialmente en puede ser un Revit o un software similar, y que podemos moverlas ahora a un navegador de Internet. Y esto pues es solo un ejemplo, pero lo que estamos viendo acá es no nacen en Revit para quedarse en Revit. Hoy por hoy podemos moverlos donde necesitemos. Y ahí es donde tecnología empieza a haber información de esta, vemos en el video de información que tiene unos volúmenes de construcción y que estos volúmenes de construcción pueden a su vez estar amarrados o ligados con el inventario de materiales para desarrollar la obra. Al poder generar ese tipo de integraciones, generamos la base tecnológica y de nuevo mejoramos la productividad pensando en ese concepto de valor agregado por hora hombre de trabajador. No tenemos que generar una tabla, no tenemos que generar alguna conexión adicional, sino que podemos integrar esta información de manera bidireccional para enfocarnos en el beneficio real que se genera con el uso de estos modelos. Pensemos en un cuarto elemento de esa cadena de valor, el elemento de las
compras. Acá estamos hablando de los materiales, los insumos para la construcción, de poder evaluar de manera efectiva a los proveedores, o también ese principio de just in time como filosofía para poder llegar a integrar mejor esta información. El tema de las compras, básicamente, pues bien lo sabemos, si hacemos una compra antes de, eso nos genera un conflicto logístico. Si no la tenemos en el tiempo correcto, nos genera un retraso sobre la ruta crítica. Entonces es necesario realmente tener una planeación detallada para poder poner el material justo en el momento que necesita, no antes, no después, y hacerlo en las cantidades correctas y con las especificaciones correctas. Y para esto, para este componente de gestión de compras, el BIM es sumamente útil porque podemos convertir ese modelo tridimensional, bien lo sabemos, en un inventario de cantidades donde sumemos elementos bidimensionales, elementos 3D y manejar pues esta cantidad agregada de materiales con la variable de tiempo incluida para gestionar las compras de manera eficiente. Y esta es la forma en que vemos que este cuarto componente de compras también se ha impactado con este uso de BIM dentro de la cadena de valor. Entonces, volviendo a la estructura de la empresa, cuando hacemos también una mejora en esa gestión del recurso humano, cuando hacemos un desarrollo cuando el desarrollo de tecnología permite ganar eficiencias y cuando las compras también se hacen de manera efectiva, lo que estamos reduciendo es el precio, es lo que le cuesta a la compañía llegar al producto terminado. Adicional a esto, estamos aumentando el valor también que le estamos entregando al cliente final el producto. Y esto pues aumenta tanto el costado derecho de la arista de la imagen del margen como el costado izquierdo y nos genera realmente un margen mayor que es lo que típicamente estructuramos en torno a un modelo de retorno de inversión cuando pensamos en hacer una implementación de BIM. Ahora quisiera irme a la segunda etapa, al segundo momento que tiene que ver con esas actividades primarias de la empresa. Esas actividades primarias de la empresa, pensemos en estos 5 elementos que ya discutimos brevemente hace algunos slides. Hablamos de la logística de entrada, toda la cadena de proveeduría. Esto está estrechamente relacionado también con las compras. Pensemos en las operaciones, los procesos de ingeniería, presupuestación, contratación, alquiler de maquinaria, en la logística de salida, lo propio, cuando tengo que hacer los pagos, cuando tengo que tener esa información de manera oportuna para tomar decisiones para cerrar un contrato. Pero pensemos también en los otros dos elementos de marketing, de cómo estamos transmitiendo este valor a nuestros clientes y de los componentes de la postventa. Con estos 5 elementos en mente vamos a hacer un barrido a lo largo de cada uno de ellos, identificando también cómo cada una de estas aristas se está aproximando con el uso de BIM a mejorar su productividad, pensando como valor agregado por hora hombre de trabajador. Así las cosas, y también para poner el elemento del valor agregado como eje estructurante de esta discusión, les comparto también esta imagen que ven en el costado derecho, que hace parte de un estudio de productividad de McKinsey del 2018, que muestra el potencial de mejora de productividad que pueden tener el sector construcción a través de diferentes prácticas, que son las que encontramos listadas con iconos grises en la pantalla, y vemos a su vez en la columna del costado derecho los ahorros de costos potenciales que se pueden generar con la implementación de cada una de estas buenas prácticas. Más allá de que podemos, como un acumulado general, tener una mejora de productividad entre un 48 y un 60% como cadena de valor, como sector construcción como un todo, lo que encontramos es que buena parte de estas oportunidades de mejora de la productividad también se relacionan con las actividades primarias de la empresa. Si pensamos cuando hacemos una mejora, por ejemplo, en la forma en que estamos estableciendo la cadena de suministro, Procurement and Supply Chain Management, estamos mejorando esa logística de entrada, estamos mejorando también ese componente de cómo estamos comprando, cómo estamos manejando esa cadena de suministro. Cuando estamos hablando de las operaciones, estamos impactando probablemente también la forma en que diseñamos, en que hacemos ingeniería o mismo cómo desarrollamos, hacemos la ejecución in situ. Cuando hablamos de la logística de salida, el pago de proveedores, por ejemplo, pues también se ve impactado por ese tipo de elementos de colaboración, la forma en que lo relacionamos contractualmente con nuestros proveedores. Venta, pues también la tecnología es un componente fuerte que aporta. Pero en general lo que vemos es que el problema que tratamos podemos verlo desde una perspectiva de productividad, podemos verlo desde una perspectiva de cadena de valor, podemos verlo desde una perspectiva de propuesta de valor también interna que generamos a los clientes, pero al final las soluciones tienen muchos elementos en común.
básicamente mejorar los procesos de crecimiento y mejorar la ejecución in situ a través, en este caso, de herramientas tecnológicas y del uso de BIM. Así sería como podríamos definir esa BIMización de la cadena de valor que apunta a una mejora de productividad generalizada del sector. Hablemos entonces ahora en el costado superior derecho, que tenemos 5 gráficos, 5 cuadritos, y vamos a hacer un barrido para que estos jugadores, es parte de la logística de entrada, ya están usando BIM, por ejemplo, para llegar y para estar más cerca y para tener un mejor manejo de la cadena de abastecimiento. Justo esto es lo que sucede con estas familias que hoy por hoy se generan de diferentes empresas, una de las cuales nos va a compartir en breve pues, cuál ha sido la experiencia y cómo usar estas familias, pero que realmente es bien interesante porque están dándole mayor valor a estos diseñadores, por ejemplo, que hoy por hoy están superando sus expectativas gracias a que tienen una familia que van a encontrar en el mercado, que representa fielmente las condiciones del diseño y que van a poder usar con tranquilidad para llevar adelante su proyecto. Esto básicamente lo que está haciendo es mejorando el proceso de colaboración entre ese proveedor de insumo y ese diseñador que va a construir o a desarrollar ese modelo. Cuando hablamos de cómo mejorar también esa logística de entrada, cabe también anotar otro aspecto del manejo logístico en sí mismo. El cómo, el cuándo, el dónde estoy disponiendo esos elementos. Aquí también vemos que de manera complementaria el uso de modelaciones 4D, por ejemplo, es cada vez más popular, sobre todo cuando tenemos problemas elementos dentro del proyecto que puedan ser particularmente problemáticos y que impliquen hacer una planificación mucho más detallada. Pero lo que vemos hoy por hoy es que la cadena de valor y este elemento de logística de entrada de las actividades primarias ya se está moviendo al uso de BIM. Cuando nos movemos al componente de las operaciones, pues digamos que vemos, si bien el uso de Revit es cada vez más popular, pensando en esa sombrilla de hacer o de generar un mayor valor agregado por hora hombre por trabajador, pues ya no nos basta tal vez con pensar en únicamente generar un modelo tridimensional, sino que vamos a querer hacerlo cada vez más rápido. Y ahí es donde algunas soluciones particulares o algunas tecnologías, como puede ser el diseño generativo, generan altísimo valor. Pensemos que cuando, por ejemplo, un diseñador un gran beneficio de BIM, pero ve como un punto de dolor el gran tiempo que le toma desarrollar un modelo, pues el tipo de cualquier facilidad que yo le pueda dar para lograrlo, pues va a ser bienvenida. Esos son el tipo de facilidades que le damos, por ejemplo, también con las familias cuando producimos estos objetos BIM para cargarlos automáticamente dentro del proyecto. Pero también lo hemos expresado cuando usamos este tipo de automatizaciones vía Dynamo para crear un problema, para crear una ecuación que se va a poder resolver a través de una definición de variables de diferentes tipos. Entonces, vemos que esta BIMización de la cadena de valor para las actividades primarias, pensando en el área de operaciones, cada vez tiende más a procesos automáticos, que hoy por hoy son optimizables y que son posibles. Lo que vemos en el ejemplo del video del costado derecho es una de esas optimizaciones, donde creamos en Dynamo un script. Este script básicamente tiene algunas condiciones geométricas que debe cumplir este diseño y tenemos un output de este script que básicamente es la cantidad de desperdicio o la cantidad de elementos estructurales que necesite para desarrollar el proyecto. Lo que ven en pantalla que está sucediendo es una optimización automática, donde le planteo o le pregunto básicamente al script qué diseños o qué alternativas de diseño me generan la menor cantidad de desperdicios y la menor cantidad de residuos, por ejemplo, que voy a generar o la menor cantidad de piezas para construir el mismo elemento. Entonces, cuando pensamos en automatizaciones, definitivamente el valor agregado está subiendo muchísimo, porque acá ya no estamos dedicando el tiempo del ingeniero estructural a que haga 25, 50, 100 opciones, que además no sabemos si son o no las óptimas, entendiendo optimización como marco de resolver una ecuación, sino que estamos automáticamente generando diferentes alternativas y escogiendo una de ellas, reduciendo así significativamente el tiempo para generar alternativas de desarrollo. Cuando pensamos en la logística de salida, acá pensemos en ese control de avance, pensemos en el control de la calidad. ¿Realmente estoy construyendo como necesito? ¿Realmente los estándares, el concreto, se está fundiendo como debe ser? Pues bueno, ese tipo de preguntas son muy recurrentes y típicamente pueden incluso llevar a un litigio judicial si no se alcanza el estándar de calidad o si, por ejemplo, hay discrepancias.
entre el costo de un contratista y el costo que está planteando, por ejemplo, el owner del proyecto. Para esto también vemos que cada vez son más populares el uso de estos modelos tridimensionales como única fuente de verdad que representa lo que se construyó, cómo se construyó, si hubieron cambios, qué cambios se hizo. Y eso aporta significativamente a que este eslabón de la cadena de valor logística de salida pues pueda tener menos litigios, pueda llegar más fácilmente a conciliaciones o pueda tener mayor, de nuevo, cantidad y calidad de información para tomar esas decisiones. Cuando hablamos de componentes de marketing y de ventas, que es otro elemento también dentro de la cadena de valor, tenemos acá 3 ejemplos que muestran diferentes jugadores, diferentes empresas de esa cadena de valor de la construcción, de alguna forma vendiendo y mostrando ese valor que pueden ofrecer a sus clientes de diferentes maneras. El primer ejemplo lo vemos en el costado superior. Tenemos un ejemplo típico de una empresa constructora que utiliza videos o renders estereopanorámicos donde pueda hacer o simular la experiencia de un videojuego para hacer una comercialización de unidades de vivienda. Esa es una de esas aplicaciones que pues, es ampliamente conocida. En la imagen, las 2 imágenes inferiores, vemos una universidad. Esta es la Universidad Javeriana en Bogotá, que pensó en construir un nuevo edificio y usó estos renders estereopanorámicos para compartir con sus estudiantes la inversión que estaba haciendo para mejorar ese ambiente educativo, puntualmente en este caso de la universidad. Y en el costado izquierdo también vemos cómo otra empresa diferente, más de proveeduría de elementos de elementos de la cadena de valor, de elementos constructivos, pues también muestra este valor agregado. Entonces, lo que vemos también es que el uso de BIM está impactando tanto la forma en que vendemos una vivienda, la forma en que, por ejemplo, compartimos el valor que estamos generando por una nueva infraestructura, pero que también es un elemento para compartir el valor, para hacer marketing y mejorar las ventas y mejorar esa colaboración que se tiene, por ejemplo, entre un proveedor de insumos y una compañía que usa este insumo como parte de su proceso de diseño y de construcción. Son diferentes ejemplos, pero al final todos muestran lo mismo, que es una BIMización, de nuevo, de esos elementos de esta actividad primaria de marketing y ventas de diferentes empresas. Así que así es como vemos que se está moviendo el BIM en diferentes elementos de cadena de valor. Y finalmente, pero no menos importante, viene la gestión de las postventas. Acá pensemos en ese modelo probablemente que vamos a poder construir con unas build, donde vamos a tener todos los detalles de realmente cómo está construido. Y con esos elementos de las build muy bien detallados, muy bien construidos, vamos a mejorar también esta eficiencia de quienes puedan ser estos operadores de infraestructura. O lo propio, si estamos, por ejemplo, entregando o lo que construimos es vivienda, también contar con estos modelos va a permitir que esas reclamaciones que puedan existir por postventa se puedan reducir o que podamos tener más información para encarar ese tipo de discusiones que se puedan presentar en torno a aspectos de calidad. Con esto, digamos, cerramos este componente. Aquí, como les decía, la idea era primero mapear esos elementos de la cadena de valor, puntualmente pensando en foco de construcción de edificaciones, por ejemplo, que fue el caso, y cómo cada uno de esos eslabones está optimizando. Entonces, en corto, lo que vemos es que tanto la alta gerencia, tanto la gestión de personal, tanto la gestión de compras, tanto el marketing, las ventas, el postventa, procesos de ingeniería, procesos de la cadena de suministro, todos se ven impactados con el uso de esta metodología de Building Information Modeling. Creo que es un mensaje bastante poderoso. Realmente lo que está pasando con el uso de la metodología trasciende la oficina de diseño, trasciende la arquitectura, trasciende las disciplinas y realmente llega para, digamos, agregar valor y compartir estos datos con diferentes jugadores que llevamos dentro de esta cadena de valor como la describimos. Y con este elemento clave de jugador, quisiera abrir el siguiente elemento de la presentación, que es la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor siempre tenemos que definirla no en términos nuestros propios, sino en términos del cliente. Y para esto es probable que sigamos haciendo lo mismo, pero siempre es importante tener la visión y el marco de cómo lo estamos haciendo. Y acá quisiera echar mano de esta gráfica ampliamente conocida también de Osterwalder, que plantea pues cómo debemos definir este valor para el cliente, ya que es que acá tenemos que pensar que probablemente si estamos o hacemos parte de una oficina de diseño, puede que nuestros clientes no necesariamente sean quien compre la vivienda. Nuestros clientes van a ser esos clientes internos, van a ser la oficina de presupuesto. Mi cliente va a ser la oficina de obra,
que probablemente va a tener que usar estos planos para resolver temas en campo. Esos son realmente mis clientes. Y por eso es importante realmente mapear ese segmento de clientes, entender cuál es su trabajo, entender cuáles son sus frustraciones, sus puntos de dolor y entender también cuáles son sus alegrías, sus expectativas. Pensar también del otro lado en cuál es la propuesta de valor que le voy a ofrecer a este cliente. Pensar o por supuesto, le voy a ofrecer como producto y servicio, por ejemplo, un modelo BIM, pero tengo que pensar si ese modelo BIM, tal como se lo estoy entregando, es un aliviador de frustración o no lo es. Pensemos que si, por ejemplo, hago un modelo BIM muy detallado, pero que no sigue la secuencia en que voy a fundir el concreto, pues esto, lejos de ser un aliviador de frustración, va a ser una frustración, porque va a ser un retrabajo para esa persona que está en obra y que ahora va a tener que volver a modelar o hacer un split de esta placa para poder definir pues realmente cuántas mezcladoras de concreto necesita poner para su proceso de logística. Entonces es bien importante que podamos identificar a este cliente. Pensemos en quién es el cliente interno que tienen ustedes en su proceso del día a día. Puede ser también, por ejemplo, el área de presupuestos. El área de presupuestos puede ser ese cliente y su trabajo es generar unas cantidades. Sus frustraciones pueden ser, por ejemplo, que generar presupuestos de una forma distinta, vía CAD, es un proceso sumamente repetitivo. Otra frustración puede ser que cualquier cambio implica generar una gran cantidad de retrabajos. Pensemos también que otra frustración, incluso para quienes ya han implementado BIM, puede ser que las cantidades no son pensando en que alguien lo iba a usar para presupuestar. Pensemos en que este cliente va a tener ciertas alegrías también. ¿Y cómo definimos las alegrías? Siguiendo ese ejemplo de la presupuestación. Las alegrías serían, primero, poder generar un presupuesto, que es una, digamos, expectativa básica. La segunda, poder interoperar esto en un archivo de Excel, por ejemplo. Y hay algunas alegrías que dentro de este marco que plantea Osterwalder, nos dice, bueno, queremos superar esas expectativas realmente de este cliente interno. Entonces, no solo queremos que este cliente interno sí pueda manejar y generar cantidades y al final generar un Excel con esto, sino que queremos que supere sus expectativas cuando logre hacerlo en menos tiempo, que supere sus expectativas cuando un cambio lo vea reflejado automáticamente. Y en base en esas alegrías, en esas expectativas que queremos superar, es que vamos a estructurar esa propuesta de valor. Eso nos puede llevar, por ejemplo, a que como miembros de una oficina de diseño, pensemos en generar un producto y un servicio que sea un modelo que esté pensado en la presupuestación, no únicamente generar una planimetría. Cuando genero este producto, estoy aliviando esa frustración de por lo menos tener que generar un presupuesto nuevo o un proceso repetitivo por cada cambio que genere. Y a su vez, estoy mejorando, superando esas expectativas, dado que va a ser un proceso de actualización automática o dado que, por ejemplo, voy a poder conectar esas cantidades con la ERP. Esta es la forma en que recomendamos ver esa propuesta de valor. Y es sumamente interesante, porque si bien acá mapeamos algunos actores que hacen parte de esta cadena, pues hay una gran cantidad de actores, incluso muchos que se nos quedan por fuera. Entonces, cuando pensemos en este jugador a quien queremos llegar, a quien queremos hacer parte de este proceso de BIMización, de uso de la información para sus actividades, pensemos en realmente, pensémoslo como un cliente interno en algunos casos, y pensemos en sus puntos de dolor, sus alegrías y cómo podemos realmente impactar cada uno de esos elementos con lo que le estamos ofreciendo. Eso es básicamente a nivel conceptual lo que se quiere lograr con el uso de esta metodología. Y acá quisiéramos, entonces, pensando en esos clientes internos, plantear algunos ejemplos que muestran cómo otros, digamos, jugadores diferentes a lo que puede ser la construcción de una edificación o similar, también se han visto impactados con este uso de soluciones. Acá tenemos un ejemplo, que este ejemplo a nivel tecnológico, ¿qué representa? Representa un uso de un modelo tridimensional de Revit que está conectado a través de Forge con una serie de sensores. Y estos sensores lo que permiten es recolectar información en tiempo real. Acá pensemos que el cliente, por ejemplo, el punto de dolor puede ser estar recolectando información, hacer un monitoreo manual, procesar estos datos, el delay de tiempo que toma para realmente tomar una decisión con estos datos que tuvo de entrada y que podemos resolverlo básicamente con ese proceso de integración, que hoy por hoy es viable tecnológicamente. Entonces, lo que vemos es que en este caso particular de un cliente interno o de un cliente externo cuyo problema sea poder monitorear algo en campo,
Y acá estamos con un ejemplo de una casa, pero pensemos en una refinería, pensemos en cualquier otro elemento donde nos interese controlar variables y ponerlas en un contexto espacial, pues va a ser sujeto de este tipo de aplicaciones. Y en este caso, pues tenemos el ejemplo de este Dasher, que es pues una aplicación de IoT donde tenemos sensores que están enviando información y conectándola con el modelo tridimensional. Tenemos por acá otro ejemplo. Acá pensemos en la seguridad, por ejemplo, de las vías. Esto puede ser el problema que tenía este caso, este gobierno local en Holanda, donde decía, bueno, sí, esta vía funciona bien, pero quiero que sea más segura. Y el problema acá, pues, naturalmente, las muertes, los incidentes que se presentaban, y el beneficio es lograrlo de una forma ágil. Y ese tipo de cosas podemos lograrlas con el uso de tecnología también, pero siempre pensando en esa conceptualización del cliente, de sus necesidades y de cómo le estamos agregando valor. Así que cuando pensamos en cómo le agregamos valor y no solo en cómo le entregamos un diseño tal vez final a este gobierno local de Holanda, pues ahí es cuando cambiamos y logramos que estos jugadores también se vuelvan beamers, también se vuelvan interesados o estén interesados en el uso y la implementación de la metodología. O lo propio, cuando, por ejemplo, vemos ese tipo de videos que muestran procesos de construcción ágil, en este caso de vivienda, donde lo que encontramos también es una integración de diferentes soluciones, integración de, en este caso, desde la perspectiva de familias o de preconstrucción de elementos cada vez más grandes, para poder llegar en campo a tener un proceso de ensamblaje, que esto es lo que típicamente abordamos bajo el concepto de manufacturización del proceso constructivo. Buscar cada vez hacer elementos listos para usar, listos para instalar y convertir el proceso de ejecución in situ en un proceso de altísimo valor agregado. ¿Por qué? Porque básicamente estamos automatizando ciertos procesos y las 8 horas que un trabajador está en campo ahora, pues genera una mayor cantidad de metros cuadrados que antes. Ese es básicamente el indicador que tenemos siempre. Tenemos también otros jugadores que por lo menos puede que no estén típicamente dentro de nuestro panorama de uso de BIM, como es el caso, en este caso, del Museo de Ipiranga. Esto es en Sao Paulo, en Brasil. Y este stakeholder, este jugador, tenía su intención de compartir estas obras que se encontraban en el museo con una mayor cantidad de personas. Y para esto usaron BIM para hacer una recreación del museo y de sus diferentes obras y poder hacer recorridos virtuales de estas obras que se encontraban en este caso en este museo. Entonces, ese tipo de aplicaciones pueden ser diferentes, pero también son jugadores que, si lo piensan, se están beneficiando del uso de esta metodología de BIM. Cuando pensamos en salud y conectividad, pensemos que, por ejemplo, tenemos un problema en torno a dónde hacer una inversión o a dónde desarrollar algún facility de infraestructura. Y que la generación, por ejemplo, de modelos automáticos a través de InfraWorks o la integración con modelos de nube de puntos pueden dar una gran cantidad de información. Sigue estando dentro del resorte de aplicación de BIM, pero lo que está generando es una externalidad positiva al contar con mayor calidad y cantidad de información para la toma de decisiones. O lo propio, por ejemplo, si se tiene algún reto, pensemos en la industria hospitalaria, que tienen que frente a la coyuntura internacional que vivimos, tuvo que proveer rápidamente hospitales. Pues vemos también otro ejemplo de aplicación, en este caso de Cemex, donde México pues pudo construir hospitales de manera más ágil gracias a esta metodología también. Entonces, si hacemos al cliente pensar en sus puntos de dolor realmente y no únicamente en tal vez el beneficio que me genera internamente, porque a veces puede ser una trampa. El uso de modelos tridimensionales y de BIM genera tantos beneficios que en algunos casos podemos quedarnos con el beneficio que me genera a mí. A mí me genera planos rápidos, a mí me genera que hago un cambio y lo veo, pero eso no necesariamente le importa a mi cliente. A mi cliente no le importa si me toma menos o más tiempo, en el largo plazo, depende del tipo de contrato que tenga, va a ser indiferente para él. Pero cuando yo le digo a mi cliente que va a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales de $2 billones en México, que va a poder garantizar que, por ejemplo, el tiempo se va a cumplir, que los costos van a ser precisos y que va a poder tener una visual más clara de la complejidad del proyecto que va a desarrollar, pues puede que estemos atacando de una forma diferente esos puntos de dolor que tiene en este caso nuestro cliente. Cuando hablamos de cliente, podemos pensar en un gobierno, podemos pensar en una institución que pueda entrar y que vamos a mostrarle y compartir este valor en el uso de BIM. O lo propio, si pensamos por ejemplo, aspectos de conectividad, ¿no? Que estamos haciendo una estación de metro que va a tener tal vez un desarrollo inmobiliario y acá algún cliente puede ser, por ejemplo, quien está interesado en invertir o comprar o poner algún aspecto de un local comercial o similar en esta estación de metro. ¿Cómo cumplimos
sus expectativas, entregándole un plano básico, diciéndole, bueno, este es el modelo ya, si permitimos que, por ejemplo, pueda él establecer o poner sus anaqueles dentro de su proyecto, y con esto pues pueda tener una visual completa de la experiencia de usuario que van a tener sus clientes. De estas son formas en las que podemos superar las expectativas del cliente. Estamos hablando del mismo BIM, estamos hablando del mismo modelo tridimensional, pero definitivamente estamos transmitiendo el valor de una forma distinta. Y por último, el ejemplo de cierre, antes de darle paso a nuestros amigos que nos van a hablar de las familias, de los objetos, vamos a hablar de este caso puntualmente. Acá tenemos un caso bien bonito con un componente social, que también no debemos dejar de lado, que como sector construcción, cuando construimos una vivienda, cuando hacemos un elemento de infraestructura, estamos generando externalidades muy relevantes, muy importantes en la vida de las personas. Y este es el caso, por ejemplo, acá tenemos un proyecto, de esto es la empresa de desarrollo urbano de Medellín, y tenemos un caso donde tenían un proceso de reubicación de algunas personas que se encontraban en unas villas, en una zona de riesgo no mitigable, urbanización informal, y que pues básicamente necesitaban convencer de que hicieran parte del proceso y que se movieran a unas nuevas viviendas que iban a establecer en la misma zona. En este caso, el uso de modelos BIM permitió superar o permitió que esa gestión de las comunidades fuese más sencilla. ¿Gracias a qué? A que cuando pensamos en esta comunidad como cliente, sus problemas o sus puntos de dolor, ¿cuáles son? ¿Qué vivienda me van a entregar? ¿Dónde me van a reubicar? ¿Cómo va a quedar? ¿Realmente estoy en una zona de riesgo no mitigable o únicamente necesita que me mueva acá por otro motivo? Esos pueden ser sus puntos de dolor cuando lo pensamos desde la perspectiva de la gestión comunitaria. Pues bien, esto podemos resolverlo con el uso de la metodología. Como vemos en el video, uno de estas eventuales usuarias de estas viviendas, pues puede usar, por ejemplo, un iPad para hacer un recorrido de realidad virtual y realmente entender lo que se le va a entregar, cómo se le va a entregar, qué características va a tener su vivienda, y esto mejora la comunicación significativamente y permite generar externalidades positivas, permite generar mejor conexión con estos clientes. Así que esos son ejemplos que traía en torno a esta implementación de BIM y a esta BIMización de la cadena de valor. Creo que cerrando el mensaje, creo que un mensaje clave es que la cadena de valor va más allá va más allá tal vez de esto ejemplo típico de las disciplinas, va más allá tal vez, por supuesto, si bien son elementos importantes y hoy por hoy están impactados con el uso de BIM, pues va mucho más allá. Realmente es un impacto que incluso trasciende lo social, que incluso trasciende diferentes instituciones, y pues la forma siempre de lograr transmitir este valor a estos clientes es ponerlo en sus términos. Poner el éxito en sus términos, poner la propuesta de valor y los puntos de valor que resolvemos en sus términos, y poner también pues las alegrías y la expectativa en sus términos. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Un encaje entre sus expectativas, nuestra propuesta de valor, y cuando logramos esto, tenemos un BIMer más y tenemos una cadena de valor cada vez grande montada en el uso de BIM. Dicho esto, le doy el paso a Juan Manuel Valor a través de esa creación de objetos. Muchas gracias, Néstor, por tu presentación. Espero justo ahora que tuviste un bajón de internet estés escuchando bien. Te agradecemos nuevamente la presentación muy clara, muy estética, por cierto. Así que te damos nuevamente las gracias. Ahora sí, vamos a pasar al nuevo segmento de bonus track de la mano de Virginia De Lucci, de Barbieri Consultil, y también de Juan Manuel López Lamonega, que luego va a estar explicándonos cómo implementar las bibliotecas. No me quiero pasar la palabra sin antes decir que pueden ir soltando en el chat las dudas o consultas que le quieran hacer a Néstor, así que bueno, pueden ir volcándolas ahí, las vamos a ir recopilando. Así que, dicho esto, te doy la palabra, Virginia. Hola Santiago, bueno, gracias a vos y muchas gracias a todos los presentes. Antes que nada me presento, mi nombre es Virginia De Lucci, soy responsable del área de capacitaciones de Barbieri y Consul Steel, y acá en nombre de Barbieri y Consul Steel también les agradecemos el espacio en este bonus track del día de hoy para contarles un poco
En primera medida, ¿quiénes somos? Para los que no conocen Barbieri y no conocen un poco a qué nos dedicamos dentro del área de la construcción. Luego vamos a pasar a contarles un poquito el desarrollo que tenemos dentro de BIM, con nuestras familias de productos y lo que hemos desarrollado en el último tiempo. Contarles un poco también cuál es la iniciativa dentro de la empresa y hacia dónde vamos de la mano de BIM. Y luego vamos a tener un pequeño segmento de la mano de Juan Manuel López La Moneda, que nos va a contar cómo descargar las familias y cómo implementarlas en un pequeño modelo de steel frame, ¿sí? En primera medida, para contarles un poco quién es Barbieri, quién es esta empresa que hoy digamos, nos presenta en este contexto de BIM. Bueno, Barbieri es una empresa familiar y multinacional, fundada en 1953 por su fundador, Arduin Darío Barbieri, que se inserta en el mercado de la construcción para traernos soluciones constructivas para obras eficientes. Ese es el mensaje que rige toda la elaboración y fabricación y comercialización de los productos que hacemos y elaboramos. Tenemos una división de productos para la construcción en seco, perfiles y accesorios para el steel frame, drywall, y una división de productos también dentro de lo que es PVC. ¿Sí? Hacemos revestimientos, terminaciones y soluciones para aberturas. Barbieri tiene su planta industrial situada en el Parque de Almirante Brown, en Bursaco, provincia de Buenos Aires. También tenemos desde 2005 la incorporación de la consultora Consul Steel, consultora especializada en steel frame, que de por sí tiene una historia un poquito más larga, fue fundada en 1998, pero incorporada dentro del grupo hacia 2005, y 3 plantas en nuestros países vecinos. Una planta en Brasil, fundada en 2010, una en Uruguay y una en Paraguay. Esto hace que Barbieri hoy por hoy tenga una red internacional de fabricación y comercialización de productos para la construcción. Si les interesa conocer más sobre Barbieri y quiénes somos, por supuesto los invito a que ingresen en la web www.barbieri.com. No me quiero extender demasiado en presentarles la empresa, sino que quiero puntualmente hablar de lo que nos reúne hoy, que es la elaboración de la documentación de productos, de proyectos, perdón, en BIM, ¿no? Haciendo foco en lo que es Consul Steel. Consul Steel es la consultora especializada de Barbieri para lo que es la resolución de proyectos en steel frame. Como les decía, enfocados puntualmente en lo que es la construcción en seco. Consul Steel es la pata técnica, digamos, la escuela que promueve el sistema constructivo desde el área de capacitaciones, desde la consultoría y desde el desarrollo de ingenierías de detalle para proyectos. Hoy por hoy, Barbieri, por supuesto, cuenta con el soporte de Consul Steel y su equipo de ingenieros y arquitectos abocados a la resolución de proyectos. Y todos estos proyectos que nosotros hacemos, los hace varios años ya que se trabaja con un software BIM que se llama Vertex, ¿sí? Este es el software que Barbieri, digamos, Consul Steel maneja hace tiempo, pero que desde nuestra iniciativa y de la mano con este paso por BIM, buscamos migrar todo lo que nosotros hacemos desde la consultora a Revit. Puntualmente nos pasó que manejando Vertex es un software BIM, pero que no se conoce demasiado en el mercado, hemos tenido que adquirirlo puntualmente, capacitar a los especialistas que manejan, y tenemos licencias oficiales con el soporte de Vertex, ¿no? Pero migrar todo a Revit, hoy que está en manos de todos, digo, todos los estudiantes, los arquitectos, los desarrolladores trabajan con Revit, y nos parece que es ese cambio de software lo que hoy está necesitando la consultora. Estamos en este trabajo hace ya varios meses, tratando de migrar todo el desarrollo de proyectos a un software más adaptable, ¿no? La idea es que podamos recibir los proyectos directamente en Revit, es como así nos llegan muchos proyectos hoy en día. Eso haría que disminuirían mucho los tiempos de traducción entre los diferentes software, y podríamos ser muchísimo más precisos en la interpretación de documentación.
La idea es que, bueno, en esta migración nosotros tuvimos que elaborar y generar las familias de nuestras líneas de productos, de las cuales voy a hablar ahora un ratito más, y vamos implementándolas en Revit en nuestras ingenierías, que es lo que va a presentar Juan Manuel en un minuto más. Nuestras familias de productos generadas para Revit, digamos, las encontramos en estas tres familias. Digamos, una es la familia de drywall, que son aquellos perfiles no estructurales, ¿sí? Perfiles para la construcción en seco no portante, perfiles que están desarrollados y conformados bajo la norma IRAM-BIAS U500-243. Todos aquellos perfiles de drywall. También la familia de perfiles de steel frame, son los que bajo la norma IRAM-BIAS U500-205 permiten transmitir cargas y conforman el sistema constructivo steel frame, y su familia también de lo que son todos los accesorios, ¿sí? Todo esto está desarrollado hoy por hoy. Lo que yo les estoy mostrando es el catálogo de los productos que hoy se encuentran ya desarrollados y que ustedes incluso pueden utilizar, pueden implementar en sus proyectos. Por supuesto, esto está en desarrollo. Nosotros seguimos trabajando en mejorar las familias existentes e ir incorporando todo el portfolio completo de nuestros productos. Hoy es realmente muy, muy amplio, pero ya tenemos todos los perfiles desarrollados, ¿no? Para descargarlos ustedes pueden ingresar a la web de www.adbarbieri.com/biblioteca-medio-BIM. Ese es el link de descarga de la familia. Ahora se los vamos a compartir también en el chat para que ustedes lo guarden y después los puedan investigar, los puedan descargar y usar ustedes también. Y para contarles un poco cómo utilizarlos, le voy a dar la palabra a Juan Manuel López Lamonega para llevarlos por este recorrido de descarga, que sería como el primer paso que tenemos que hacer cuando decidimos utilizar esta familia de productos. Luego poder incorporarlos al modelo, que ahora vamos a ver de la mano de Juan Manuel cómo se hace. Poder también modelar utilizando estos elementos y luego documentar nuestros proyectos a través de la familia de Barbieri. Juan Manuel, te doy la palabra. Voy a dejar de compartir esta pequeña... Fantástico. Ahí les compartí el link de la página de Barbieri para que puedan descargar las familias. Buenísimo. Básicamente hay que registrarse, ¿no? en la web. Y van a tener todas las familias, es un registro, ¿no? Es esta carpeta con los productos de Barbieri, en donde básicamente tenemos todos los accesorios, ¿sí? Tenemos todo lo que es para drywall y para steel frame. Y viene un pequeño manual, un PDF, ¿no? En donde cuenta y explica un poco el uso y las distintas familias que tiene Barbieri, ¿no? La idea de mi participación es contarles un poquito para aquellos que estén arrancando o que no estén del todo familiarizados con la descarga de estas familias y la utilización, de cómo las podemos ir incorporando al proyecto y mostrarles un pequeñísimo ejemplo de algo que pueden hacer, ¿no? En este caso, vamos a abrir. Ya ahora les voy a pasar por mis datos, por si a alguno le interesa, y les voy a mostrar, al menos acá un pequeño reservorio de las familias de Barbieri, para que vean los distintos elementos que ya tienen modelados, ¿no? Como para poder utilizar en sus proyectos. ¿Sí? Todos estos objetos vienen por separado para que el que quiera los pueda cargar uno a uno, o si quieren, como hice yo en este caso, cargarlos todos juntos a un proyecto, ¿no? Esto, las formas de cargar esto a un archivo, vamos a abrir un archivo nuevo para mostrarlo. Una planilla arquitectónica, la verdad es bastante simple, entiendo que ya lo están manejando. Directamente podemos cargar familias, vamos a ¿sí? E ir cargando uno por uno. Si tenemos todos los elementos, los seleccionamos y los cargamos al proyecto, básicamente, ¿no? Ahora, dentro de ese proyecto, lo que estamos generando es una nueva versión de 2018,
si no me equivoco, los elementos de Barbieri. Esos elementos que cargamos, yo voy a volver acá que ya tengo todos los perfiles cargados. Lo que vamos a hacer, vamos a tratar de mostrar un pequeño ejemplo de cómo armar un panel, ¿sí? Para eso, yo acá ya tenía armado uno que estuvimos, vamos a hacer bien básico, de cómo les recomiendo armarlo. Claramente después hay que sumarle todos los accesorios, ¿no?, que quieran ir contemplando dentro de cada panel, ¿no? Vamos a agarrar algo muy simple. Vamos a agarrar, tienen que poner acá lo de Zoom, un PGC, un PGU, lo colocamos, ahí vamos, vamos a colocarlo de nivel a nivel, lo colocamos, lo repetimos mediante una matriz, en este caso, se podría hacer tranquilamente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner 8 elementos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con esto, lo voy a desagrupar en este caso, y por ejemplo vamos a girar este PGU. Una vez que generamos esto, vamos a poner otro PGU como viga en este caso. Vamos a seguir hasta PGU de 90. Y vamos a ir desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Estos PGU hay que girarlos, ¿sí? Acá lo que podemos hacer también es modificar todos estos perfiles. Si decido, por ejemplo, esto es un PGC 90. Y este PGU, para visualizarlo, lo que voy a hacer es pararme en un corte, voy a pasar un pequeño corte, y me voy a parar en ese corte para ver cómo es que quedó ese perfil. Bueno, acá lo tenemos colocado. Lo que voy a hacer es llevarlo al nivel donde corresponde y girarlo los grados que corresponda para ubicar ese perfil, ¿no? Esto lo puedo alinear, ¿sí? Y lo puedo colocar en la posición que corresponda, ¿no? Vamos a moverlo ahí. Y vamos a copiar este mismo perfil, por ejemplo, a la parte superior. A ver si puedo. Ahí estamos. Lo vamos a girar, si no me equivoco, menos 90. Ahí estamos. Lo vamos a alinear. Y lo vamos a colocar en la posición que debería ir. Una vez que tenemos esto, como un pequeño ejemplo, este fue el que me quedó mal hoy, como un pequeño ejemplo, lo que les recomiendo que hagan cuando tienen estos paneles, a la hora de documentarlos, es que seleccionen todo el panel. Si ustedes ya armaron elemento por elemento, ¿sí? Y que creen un montaje dentro de lo que es Revit, lo cual les va a permitir básicamente generar vistas de forma automática y cómputos automáticos de ese panel únicamente, ¿no? No necesitan computar todo el proyecto y filtrar, sino que armando el montaje y armando esas vistas, el programa lo que hace es automáticamente generar las visualizaciones y los cómputos únicamente de ese panel. Obviamente todo esto después hay que configurarlo, hay que filtrarlo, hay que darle la gráfica que queremos obtener, ¿no?, de cada uno de estos cómputos, de cada una de estas visualizaciones, pero esto sale de forma automática muy, muy rápido. ¿Ven? Y nos permite empezar a documentar estos paneles en muy poquito tiempo, ¿no? Claramente, después de esto, habría que, por ejemplo, voy a acotar rápidamente, ¿no? Nos permite acotarlo, nos permite etiquetarlo, nos permite hacer lo que necesitamos. Estoy mostrando que esto lo pueden documentar como sea que necesite. Bien, de esta misma forma, como les estoy mostrando, les voy a mostrar un pequeño ejemplo, también de una casa de una alumna, ya desde hace un tiempo, en la cual documentó toda la vivienda con Steel, ¿sí? Y panelizó todos los distintos elementos, ¿ven?, con montaje,
y con cada uno de esos montajes lo que hizo fue documentarlos, ¿no? Entonces, tiene todos sus montajes armados y sus planos de cada uno de esos montajes, como pueden ver. De esta forma, ustedes pueden sacar cómputos automáticos, pistas automáticas, bueno, ¿no? Optimizar un poco lo que por ahí vienen haciendo ya con Revit. Bueno, no sé si hay alguna consulta que veo que están escribiendo por el chat. No sé, Virginia, si querés que agreguemos algo a esto. Está justamente Juan Manuel escribiendo las respuestas de lo que nos consultaban en el chat respecto de los programas, ¿no? Que les contaba que, ya que estamos, lo borro y lo comento. En una primera etapa de desarrollo, Barbieri, digamos, confeccionó las familias para Revit. Nosotros tenemos idea de seguir en desarrollo con estas familias de productos, pero no les puedo decir para cuándo podrían estar disponibles. La realidad es que hoy son estas las familias de productos que tenemos y los descargables que les pasábamos ahí en los links, ¿sí? Por supuesto, cualquier tipo de desarrollo va a ser anunciado en redes sociales, en mailing, y van a estar disponibles en la web, pero ese es el desarrollo con el que contamos hoy. Ahí, Juan, les dejan pantalla. Yo estaba leyendo el chat, quizás, así como ahí Joaquín comenta lo de exportar a CAD, que puede servir para CAD o para SketchUp. Para el caso de Archicad se puede ver de exportar a IFC, que claramente no es la misma funcionalidad que si hicieran un objeto, si el objeto estuviese nativo en Archicad, claramente, pero les puede llegar a servir como para llevarse esos objetos, ¿no? Como para aprovechar los anclajes, para aprovechar los distintos elementos, ¿no? Que ya están modelados por Barbieri. Bien, y me parece otra cuestión importante de mencionar, que aparece acá en el chat también, de la mano de Daniela, que tiene que ver con la verificación estructural, ¿no? Entendiendo que, como todo sistema constructivo, el steel frame no es solamente una vinculación de piezas de acero galvanizado, sino que tiene detrás un análisis estructural, un análisis de cargas de diferentes tipos, ¿sí? Cargas axiales, cargas de viento, cargas sísmicas, verificación de rigidez, anclajes, tornillos, un montón de elementos comportándose como un sistema, y que el Revit nos permite entonces generar esa documentación, ¿no? Pero que siempre es muy, muy importante contar con un desarrollo de ingeniería de base. Bien, no sé si hay alguna consulta adicional. Hay algunas consultas, procedo a leer. Daniela consulta, ¿ustedes modelan por cada poste después de que el diseño estructural está aprobado o primero diseñan en Vertex y luego en Revit? No, nosotros lo que hacemos es utilizar softwares de cálculo estructural para una primera etapa de análisis, de desarrollo, que no son softwares, son software de ingeniería, ¿sí? De cálculo de estructuras metálicas. Tenemos tablas de verificación, tablas de resistencia de perfiles, cargas de viento, normativas, un montón de datos que nos arrojan qué sección utilizar. A partir de ese dato, lo que nosotros insertamos en Revit es el perfil ya aprobado, ¿se entiende? Nosotros modelamos un proyecto a partir de ese dato de ingeniería básica ya desarrollado. Ok, perfecto. Bueno, Daniela, en el caso de que te llegase a quedar alguna consulta, te invito a abrir el micrófono o a contactarte directamente con los chicos para resolver las consultas. Bien, no habiendo más preguntas, yo voy dándole cierre al webinar de hoy. Les quiero compartir los siguientes eventos. Ahí está, bien, ahí tienen acceso al sitio web. Vamos a estar el 21 de septiembre tratándonos sobre BIM en la obra. Ustedes saben que BIM en acción tiene como propósito principal involucrar a los diferentes actores. Y bueno, toca justamente el tema de obra. Vamos a tratar sobre el BIM en fase de obra y sobre los pasos que debemos dar para asegurarnos que nuestro modelo
está a la altura del proyecto a realizar. Así que si quieren ahí pueden realizar una inscripción. Luego de ese quedan 2 encuentros. Si están interesados en el ciclo y prefieren hacer directamente una inscripción a todos los encuentros que quedan, pueden usar el segundo enlace que les compartí. Así automáticamente cuando estemos por arrancar se les dispara un correo con un recordatorio y también con el enlace y se suman directamente. Todo esto fue grabado. Si alguno llegó tarde o tuvo problemas de conexión, los invitamos a entrar desde mañana al canal de YouTube y ver la grabación del evento y otros artículos que también subimos y demás. Pueden encontrar ahí también las familias de Barbieri y del resto de las empresas que nos acompañan. Néstor, Virginia y Juan, nuevamente les agradezco por haber sido parte esta tarde y por acompañarnos, como así también a los 100 y pico de participantes que se conectaron y nos acompañaron también. Así que nos estamos viendo. Chao, hasta luego, gracias a todos. Gracias Hasta a luego. todos. Muchas gracias a todos.